En primer lugar, muchísimas gracias de nuevo, Camila, por invitarme. Ya creo que esta es la cuarta vez que vamos a usar esta tecnología, que me fascina. Como digo yo, arranco en casa, me peino un poquito, no mucho, porque no tengo mucho tiempo, pues no pierdo mucho tiempo en eso, y nos ponemos frente a la cámara, todos conectados, es una maravilla. Desde ya agradecer a todos por el interés. Y yendo a la charla, un poco la idea de la charla, que la vamos a cerca de 40 minutos, básicamente darles un panorama de cómo estoy viendo el sector de la ganadería, de ganados y carnes, en un escenario claramente complejo, como es lo que está ocurriendo tanto en economía como en política en la Argentina, y para no entrar en un tema que claramente desconozco, o en todo caso mi información no pasa de los diarios o algo que escucho, lo que quiero decirles es que más allá de lo que está pasando en la Argentina, en la macroeconomía y en la macropolítica, el sector de la ganadería tiene vida propia, tiene características muy particulares que le diría, le permite, no sé si la palabra sería sobrellevar este momento, pero claramente aprovechar las oportunidades. En ese contexto, yo diría, hay temas vinculados al stock, al comercio interno, a la oferta, y le dedicaré muchísimo tiempo porque es el momento, digamos, de gran impacto y de protagonismo, que es lo que está ocurriendo en el mundo, tanto en la demanda como en lo que se espera para las próximas semanas, digamos, más allá de meses. Así que en este contexto, si me permiten, yo voy a arrancar con la presentación. No sé si me ven, pero en todo caso sí me van a escuchar y van a ver la presentación. Lo primero que les quiero contar, para que lo vayamos siguiendo, es analizar en estos primeros 39 meses de gobierno, primeros y ya llegando un poco al final, digamos, qué pasó con el precio de lo que nosotros vendemos. Abajo van a ver en el eje horizontal novillito, novillo exportación, vaca exportación, ternero invernada y maíz. Los primeros tres claramente productos con destino a faena. El cuarto, la invernada, es un producto a la venta para el criador, pero es un insumo a la compra para el invernador o al filotero. Y al maíz lo pongo siendo el ternero de invernada el principal insumo para la etapa final, y el maíz como principal insumo, o en todo caso indicador de lo que ha sido o lo que es el costo de alimentación. En este contexto van a haber dos columnas. La primera columna, que ya estamos viendo, de color verde, nos indica cómo evolucionaron los precios de, insisto, las primeras tres vinculados a la faena, el ternero de la invernada y el maíz, desde que asume el gobierno en diciembre del 2015 hasta marzo del 2018, donde pasaron 27 meses, y de alguna manera los primeros tres, los vinculados a la faena, el producto que generamos básicamente para la venta, tuvo una mejora, digamos, un ajuste de precios cercano al 90-100%, superior incluso al costo del ternero de la invernada y al del propio maíz. El eje de la izquierda mía, no sé cómo lo están viendo ustedes, creo que igual, el eje de la izquierda, 50, 100, 150, indica en porcentajes cómo evolucionaron los precios desde diciembre del 2015 hasta marzo del 2018. Y lo que van a ver ahora es el último año, es decir, marzo del... ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? ¿Hola? 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 Saqué la cámara, Víctor, ¿Hola? para aprovechar mejor la ¿Cómo? banda. Saqué la cámara para aprovechar mejor Ah, la... perfecto. Sí, para Perfecto, aprovechar pero mejor están viendo el cuadro, que es lo importante. a pantalla completa, sí, señor. Perfecto, impecable. Muchas gracias, Camila. Lo que van a ver ahora entonces, qué pasó en los últimos 12 meses, en un año tan complejo que arranca con la devaluación de marzo, se incrementa con esta devaluación o mega devaluación que se dio a finales de agosto, y la verdad que lo que quedaron, los números quedaron de esta manera. Fíjense qué impactante y cómo explica por qué la ganadería pasó un año tan difícil en el 2018, cuando venía de 27 meses de andar razonablemente bien. Ahí van a ver el efecto de la devaluación en el precio del maíz, que se traslada prácticamente totalmente.
van a ver cómo de alguna manera el precio de la invernada queda muy apocado, casi no evoluciona, porque el fildotero o el invernador, para disminuir, digamos, el incremento fenomenal de costo de su alimento, digamos, lo que hace es pagar menos el ternero, deprimiendo su valor, claramente, para poder ajustar sus números, y bueno, y al criador claramente se quedó sin el principal ingreso, que es el valor del ternero, y como de alguna manera, digamos, de las tres categorías de faena, la vaca de exportación fue la que mejor ajustó mucho mejor que el novillo de exportación, y a su vez ajustó mejor que al novillito, en un año en donde las exportaciones crecieron de manera significativa, 75%, en donde la vaca fue de alguna manera la estrella de la materia prima exportadora por el importantísimo crecimiento de la demanda y los destinos de China. Así que esto como para tener un primer panorama de qué pasó con los precios y cómo explica por qué llegamos a la fecha con estos ajustes que de alguna manera nos complicaron bastante la rentabilidad del negocio. Ya yendo a lo que es la oferta, vamos a ver este gráfico que explica, digamos, en los últimos 12 años, en el 2019 verán la línea que está estimando cuánto va a ser la faena para este año, si bien llevamos recién 3 meses conocidos y uno cerrado pero no conocido, que es abril. La verdad que ya nos permite estimar que este año vamos a tener alrededor de unas 700, 800 mil cabezas menos de faena, lo que va a implicar más o menos unos 200.000 toneladas menos de carne disponible para cualquier destino, ya sea consumo o exportación. En el eje de la izquierda de ustedes van a ver en millones la cantidad de cabezas faenadas en cada uno de los últimos 12 años. Obviamente el pico que se ve 2008 o 2009 fue el periodo de liquidación, donde perdimos 10 millones de cabezas. La brutal caída de la oferta por efecto de esta, digamos así, disminución del stock. Los recuperos, digamos, en volúmenes faenados a medida que íbamos recuperando stock. El 2018, que fue el mejor año, digamos, si uno deja de lado los 3 años de liquidación, 2007-2009, y este año 2019 ya mostrándonos la caída que les estuve comentando. En el otro eje, en el eje de la derecha de ustedes, lo que van a ver es, sobre ese volumen faenado, cuánto fue porcentualmente la participación de las hembras, ya se lo muestro, en donde van a ver algo que se viene comentando bastante, sobre todo desde mediados del año 2018, del año pasado a la fecha, cómo fue incrementando la participación de las hembras, llegando o promediando, digamos, ya por arriba del 48%, que es la cifra que estimamos que se va a mantener a lo largo del 2019, que es una cifra que nos está indicando que estamos camino, cuanto menos, a una liquidación o a una disminución de stock. No sé si la palabra liquidación no le queda grande, pero sí, digamos, en un nivel de porcentaje de hembras que entra, digamos, ya en un nivel de banda de riesgo de perder stock nuevamente. Para ver un poco lo que pasó con las hembras, y ya pasamos a otro tema, digamos, ahí van a ver en los últimos 5 años, periodos que van desde octubre de cada uno de los años a marzo de este año, o sea, octubre del 2014, octubre a marzo del 2015, y así sucesivamente los últimos 5 años, como en el año que estamos transcurriendo, o en el semestre que estamos transcurriendo, octubre del 2018, marzo del 2019, tenemos la mayor participación de hembras en la faena, y cuando miramos los colores que componen esta columna, van a ver el color rojo, que es el de vacas, que indica que claramente hubo un incremento significativo en la participación de faena de vacas, lo mismo en las vaquillonas, que es el color rosado, en tanto que en las hembras, si uno lo compara con las terneras, perdón, si lo compara con los años anteriores, va a ver que es igual o incluso menor. Esto que nos está indicando que estamos faenando no solamente un porcentaje alto de hembras, sino que estamos faenando un porcentaje alto de hembras que están o en producción, como son las vacas, o muy próximos a ingresar al circuito de producción, como son las vaquillonas, e insisto, esto nos saca, de alguna manera nos pone una luz amarilla respecto de la continuidad o digamos, el sostenimiento del stock como veníamos teniendo en los últimos años.
Yendo al otro tema, al tema que a mí siempre me preocupa y que no dejo de hablar de él en cada una de las presentaciones, volvemos a ver ahí la curva de la faena de los últimos 12 años, con el eje de la izquierda en millones de cabezas, pero el eje de la derecha, ya en lugar de ser el porcentaje de faena de hembras, es el porcentaje de faena de novillos. Ahí hay un signo pesos que nos corresponde, debería haber un signo de porcentaje. En definitiva, lo que quiero mostrarles es que así como el porcentaje de hembras se incrementó, sobre todo muy significativamente en el último año, en los últimos 2 años, el porcentaje de faena de novillos no deja de caer. ¿Por qué, repito, por qué me paro acá, por qué le doy tanta importancia? Porque si efectivamente, como vamos a ver, las exportaciones están ganando protagonismo, uno tiene 2 materias primas exportables, básicamente. La vaca, como subproducto de la actividad de la cría, que uno no cría vacas para faenarlas, sino que las faena cuando dejan de cumplir su ciclo productivo, y los novillos, que son realmente aquellos que generamos y producimos para vender y exportar carne de alta calidad. Y la verdad es que en este punto, pese a que las exportaciones han crecido, la materia prima novillo, que debería ser de alguna manera la estrella de este momento, cada vez tenemos menos faena, cada vez seguimos produciendo menos, por razones que todos los que están siguiendo la charla las comprenden, tasas altísimas que invalidan los procesos de recría, en fin, una cantidad de razones que podríamos explicar, se nos va a ir la charla, pero lo que sí es importante tener en cuenta entonces que crecen las exportaciones, crece la faena de vacas y disminuye la oferta y la faena de novillos, que es la materia prima que debe sostener el volumen de las exportaciones de calidad. Y para entender este último, que es medio complejo, no es complejo, digamos, es como enrevesado, enredado estas líneas, acá van a ver un gráfico que intenta probar o intenta demostrar cómo la relación del precio entre el novillito que va a consumo y el novillo, o en todo caso del novillo con el novillito, se ajusta en mayor o menor medida a medida que las exportaciones o el volumen del total de la oferta destinado a exportación crece o decrece. Van a ver ustedes un periodo muy largo de 25 años, el eje de la izquierda que muestra la relación de precios entre el valor por kilo de novillo y kilo de novillito, esto es, cuánto más o menos vale el animal con destino a las exportaciones, que sería el novillo respecto del novillito que va al mercado interno, en tanto y en cuanto la participación de las exportaciones en la oferta global, que lo van a ver en el eje de la derecha de ustedes, decrece o crece. Para poner, yo diría, 2 extremos, o en todo caso el extremo más notable, que vivimos los años precedentes al cambio de gobierno, desde el 2012 hasta el 2016, las exportaciones participaban, verán en el eje de la derecha, en apenas un 6-7%, y el novillito, en todo caso el novillo, llegó a valer menos del 10% del valor del novillito, es decir, la poca participación de las exportaciones en la demanda de animales en el momento de la compra hacía que claramente los animales con destino al mercado interno se pagaran muchísimo mejor, y eso explica en parte, o en una buena parte, por qué los productores no generaban o no hacían novillos. Esto ha cambiado desde que el nuevo gobierno le quitó todas las trabas a las exportaciones, abrió mercado e impulsó, digamos, las exportaciones. Claramente vemos cómo esa participación del 6-7% sube al 12%, sube al 18% y este año va a superar el 21%, 22%. Es decir, ahora sí, con este nivel de participaciones, claramente estamos esperando una suba significativa del precio del novillo que se pague igual o incluso por encima del precio del animal de exportación. Primer dato para guardar, para tener en cuenta, para analizarlo después cuando tomen decisiones. Ya esto simplemente como para ver qué pasó en el último año, algo que vinimos charlando en las presentaciones que hicimos con Dan el año pasado. Digamos, esto era lo que valía el novillo en el diciembre del 2017, antes de la devaluación. El frigorífico exportador llegaba a pagar en promedio $3,35 por kilo res,
neto de reintegros, en este caso con reintegros, y si se llega a ver, no sé si se ve con claridad el cuadrito que tienen sobre la izquierda, que muestra 4 columnas. Estas 4 columnas indican que la celeste, que es Argentina, la que sigue es Paraguay, perdón, Brasil, Paraguay y Uruguay. Argentina en ese momento, con $3.35, era por lejos el país del Mercosur con el kilo de media res más caro de esta región. En septiembre del año pasado, luego de la segunda devaluación significativa del año pasado, van a ver el cuadrito de la izquierda, donde Argentina es el país más barato en términos de valor por kilo de media res. Fíjense que se pagaba $2.42 neto de retenciones, cuando Uruguay, digamos, la de la otra punta de la columna, la celeste, estaba en $3.30. Y en ese momento decíamos que entre los $2.42 y los 3.35 que había pagado la industria en diciembre del 2017 había vida, había oportunidades, y decíamos que esperábamos que la industria pagara $2.70, $2.80, e incluso hasta $3 si se daban las circunstancias, y hoy la verdad que estamos ya en $2.87. Es decir, una recuperación muy importante luego del sogazo de la devaluación, que a mi juicio, y ahora voy a explicar por qué en el resto de la charla, creo que tiende más a ir a $3 o algo más que los 2.87 que se pagan hoy, con independencia del tipo de cambio. Yendo al último tema de esta etapa de la presentación que les quería remarcar, es lo que insisto siempre, la directa relación entre el precio del maíz y el precio del ternero de la invernada. Esto es muy importante tanto para el criador, que tiene que hacer de alguna manera una presunción o un presupuesto de cuánto cree que le va a valer el ternero, cuánto cree que va a valer el ternero, y para eso es muy importante que siga los precios del maíz, los precios de futuro de maíz. Ya hay futuros de hasta un año, con lo cual uno podría imaginar, digamos, en función del precio del maíz, cuál puede ser el precio del ternero. Y la otra la otra correlación es importante, es que si el precio del maíz es barato, el precio del ternero respecto del novillo, que es el producto final que vamos a terminar, para el que compramos el ternero o para el que retenemos el ternero, va a ser caro. Es decir, van a ver ahora entonces en este gráfico, en una serie que empieza en enero del 2014 y termina en marzo del 2019, pese a que ahí no figura el dato, pero es hasta marzo del 2019, como de alguna manera en el eje de la izquierda van a ver que fue subiendo o bajando la cantidad de kilos de maíz que se podían comprar con un kilo de ternero. Es decir, como si hoy, por ponerlo en números, el maíz Pizarra Rosario vale $5.800 la tonelada y un ternero vale 65 pesos. Bueno, con 65 pesos en realidad puedo comprar 12 kilos de maíz, más o menos. Cuando veamos este gráfico, ahora que les pongo la línea, una línea que mostró como a mediados del 2014 y hasta mediados del 2016 el maíz estaba muy, muy barato, el ternero estaba a buen precio, pero sobre todo el maíz muy barato. Durante ese periodo se compraba una cantidad de maíz muy superior a la necesaria para transformarlo en un kilo de carne, el doble, le diría en algunos momentos, y como después, a medida que el precio del maíz fue subiendo, sobre todo en el último año, fíjense cómo cae a 10 kilos de maíz que se podían comprar, cómo incide en forma directa con lo que podemos llamar la relación de precios entre ternero y novillo, o lo que habitualmente se conoce como el costo de reposición. Como a medida que el maíz era barato, también encontramos que el ternero vale mucho más que el precio del novillo. Un kilo de ternero valía, por ejemplo, cuando se podían comprar 23 kilos de maíz, Pizarra Rosario, el ternero valía casi 40% más caro que el kilo de novillo, y como a medida que el kilo de novillo, que la relación, precio ternero, kilo de maíz baja, baja también significativamente la relación entre el precio del ternero y el novillo, y hoy nos encontramos con una relación absolutamente inédita. Miren las estadísticas que miren,
muy pocas veces en la historia de la ganadería argentina, el ternero se ubicó 5 o 6 puntos por debajo del precio del novillo, que es lo que está pasando en el mes de abril. Por lo tanto, en este punto, dos temas importantes. La primera, este es un año en donde se está esperando una cosecha de maíz cercana a los 50 millones de toneladas. Relaciónenla con la del año pasado, que estuvo en torno de los 30 a 32 millones de toneladas de maíz, por lo tanto vamos a tener entre 50 y 60% más de maíz, lo que indica ya en los precios, por supuesto, actuales y futuros, que vamos a tener mucho más disponibilidad y un precio mucho más accesible para transformarlo en carne. Para volver y dejar más claro este punto, en esta época del año pasado, el maíz estaba casi a $180 la tonelada Pizarro Rosario, y este año estamos hablando de 125 a 130. Si efectivamente se confirman los niveles de cosecha, es probable, y hoy estuve con un corredor muy importante, la firma Ceni, que me decía, mira, probablemente para cuando la cosecha de segunda arranque y confirme todo lo que se está esperando, o la tardía, vamos a estar esperando valores de maíz entre 120 y 125 dólares la tonelada. Esto ya les diría que en los próximos semanas o meses le está poniendo un incremento muy significativo al precio del ternero. Por lo tanto, en este punto les diría, esperen una suba importante del ternero, toda vez que esa planta, ese maíz en planta hoy, se transforma en grano disponible. El propio productor que lo tenga va a salir a comprar invernada y la va a terminar pagando probablemente 10 o 15% más cara de lo que está hoy, si no más. O sea, en este punto le diría, algo que he dicho en los últimos días y que alguno me dice, che, gurú, estás diciendo esto, bueno, es lo que yo creo. Este es un momento para el que tiene terneros que tal vez si puede esperar, espere un poco, y para el que tenga que comprar, que no lo demore, porque los cambios de precios se van a ver no en meses, sino en semanas. Yendo tal vez al tema que le voy a dedicar un poquito más de tiempo, o en todo caso al que creo que está generando mayor disrupción, que es el tema de las exportaciones. Este gráfico tiene muchos números, pero me voy a concentrar en un par de ellos para que no perdamos el hilo de la presentación. Acá van a ver, digamos, en la primera columna el nombre de las regiones o de los continentes. En la segunda columna, en millones o en miles, pero en definitiva estamos hablando de millones de toneladas, cuánto importó cada una de estas regiones en el año 2007, esto es 10 años atrás, qué participación tuvo dentro del total importado a nivel mundial. La otra columna es el 2017, que muestra lo mismo que la del 2007, pero en millones cuánto más se importó en la región, cómo cambiaron las participaciones en cada una de las regiones, y ahora sí me concentro, digamos, en los dos números de los que hay que hablar. La participación de Asia en el 2007 sobre el total mundial del negocio era del 34 y pasó al 52, subió un 90% el volumen importado, en tanto que si miramos las dos que están en azul, tanto en NAFTA como Europa, que son dos regiones, digamos, económicamente ya maduras y con un nivel de desarrollo económico importante, ambas dos han caído significativamente en los volúmenes importados, sobre todo Europa, que ha sido tradicionalmente el mercado por excelencia para Argentina. Es decir, un cambio disruptivo muy, muy significativo en quiénes son nuestros nuevos clientes y a dónde está la gran demanda de carnes en el mundo. Segundo gráfico, digamos que también lo hemos visto en presentaciones anteriores, pero siempre lo actualizo hasta el último dato disponible, que ha sido marzo del 2003, lo llevo hacia atrás, lo pongo en base cero enero del 2009, es decir, 10 años para atrás, y a partir de ahí miro cómo evolucionó en los índices de precios de la FAO para las carnes, por ejemplo, el precio del pollo o el precio del cerdo, y vamos a ver que ambas carnes, digamos, si bien tuvieron subas y bajas, cuando uno las mira en marzo del 2019 respecto de enero del 2009, 10 años atrás, prácticamente han quedado en el valor 100, es decir, a lo largo de 10 años, oferta y demanda han estado en relativo equilibrio. Esto es
ni sobró para que baja suficiente, ni faltó para que haya una, digamos, suba significativa. Las subas que van a ver en el periodo 2003 al 2008 tuvieron que ver con la suba de todos los commodities, ¿se acuerdan? De la famosa soja de $600. Bueno, también esto significó una suba en todos los commodities, incluyendo también las carnes. Ahora, de punta a punta nos quedamos al igual que hace 10 años. Sin embargo, fíjense ustedes lo que ocurre con el precio de la carne bovina o la vacuna, cuando además de haber subido un 23% en el volumen, quedó posicionada 60% más cara. Es decir, este gráfico lo que me permite es mostrar con simpleza que cuando un producto a lo largo de este periodo largo de 10 años no solamente crece en el volumen, sino que crece de manera tan significativamente en los precios, que es un 60%, nos indica que la oferta quedó absolutamente insatisfecha. Es decir, que quería comprar mucho más, que la oferta no se lo pudo proveer y por lo tanto arbitró para comprar una oferta insuficiente con mayores precios. Yo diría, este es uno de los gráficos que a mí siempre me permite decirles que probablemente debe haber pocos negocios en el mundo que puedan mostrar un crecimiento de precios y una demanda insatisfecha, como es en el caso de la carne vacuna, y que muchas veces nosotros como productores o como argentinos o como participantes de la cadena, digamos, no terminamos de ver porque siempre medimos la vara del negocio contra el mercado de Liniers o con algún otro indicador local, para un mercado que si bien es muy importante, pero es un mercado de 44 millones de habitantes, y acá estamos hablando de un mercado de 7.000 millones de habitantes, que quiere carne, que no hay suficiente y la quiere comprar. Dicho esto, me voy a meter, digamos, en el tema tal vez más importante de la charla de hoy, o la que le asigno mayor importancia, que tiene que ver con lo que está pasando en China. Para abordar el tema de lo que está pasando en China, ya me anticipo, digamos, con la fiebre porcina africana, primero veamos qué es China en términos de consumo de carne vacuna. Y lo primero que van a ver en este gráfico, fíjense en el eje de la izquierda, millones de toneladas, y van a ver un periodo corto, 2010 al 2022, porque acá ya estoy proyectando lo que dice el Rabobank, pero fíjense las dos lineitas finitas que marcan 2012 y 2018, eso nos está mostrando un periodo de 6 años, en el que China comienza a importar carne vacuna. Hasta el 2012 no importaba, toda esta franja amarilla es lo que produce y se consume, 6 millones y medio, 6.300.000 toneladas, es muy poca la evolución, es lo que produce en China y consumen los chinos, y lo que vamos a agregar ahora es lo que consumen a partir de que comenzó a importar. Fíjense ustedes cómo entre las líneas, hasta el 2012 China prácticamente no importaba carne vacuna, en apenas 6 años pasa de no importar a importar 2 millones de toneladas, esto es el 10%, el 20% del total del mercado mundial de carnes. Y Rabobank nos dice que en los próximos 4 años la proyección es que va a crecer 1 millón más de toneladas, pasando a ser probablemente el 26-28% del total del mercado mundial de carnes. Y en esta proyección, Rabobank no está incluyendo lo que le está pasando ahora a China, que es un drama día a día, con la cantidad de cerdos que están mandando a faena o sacrificando por esta famosa fiebre porcina africana, que lamentablemente todavía no tiene solución, no hay forma de cura, la única forma Víctor, ahí lo perdimos. de parar Hola, hola, hola. esta disparate, digamos, de peste. Víctor, ¿Me escuchan? Escucha, ahí lo perdimos. ¿Me escuchan? Si quiere reiniciar, ¿A dónde me perdieron? yo volvería sobre este tema de Hong Kong, de Vietnam, de China, de la fiebre porcina. La fiebre porcina. Vuelvo a explicar este cuadro. Vuelvo a explicar este cuadro. Sí, por supuesto. Claro, hasta la fiebre porcina. Hasta fiebre porcina, ¿se escuchó? Bueno, sí. Yo les decía que, digamos, están proyectando 3 millones de toneladas de importación al 2022, es decir, 1 millón más que lo que se importó
en el 2018, sin considerar los efectos dramáticos que están teniendo con la fiebre porcina africana que está diezmando la población de cerdos. Para ver este tema, entonces, pasamos al próximo cuadro, para entender la magnitud de lo que yo llamo ya un drama mundial, ya no es solo un problema de China, con esta peste que los está asolando. Primero, entender que China participa, esta torta nos muestra que en la producción mundial de porcino, producción mundial de carne de cerdo, China participa casi en el 50%. Es decir, de toda la carne de cerdo que se produce en el mundo, la mitad se produce en China. Fíjense ustedes la importancia que tiene la producción de carne de cerdo en Europa. Es decir, China es la mitad, o era hasta el 2018, la mitad de la producción de la carne de cerdo del mundo. Y el segundo cuadro que les quiero mostrar es cuánto consumen de carne los chinos. Los chinos consumen mucha carne, 105 kilos de carne por habitante y por año. Lo que pasa es que 40% es pescado, que habitualmente no la consideramos carne, o por lo menos cuando hablamos de carnes en la Argentina, no la ponemos en las estadísticas. Es significativa, pero no la ponemos. 40% de pescado, 40% de cerdo, 39% de cerdo, y el otro 20% distribuido en 12 de pollo, 6 de vacuna y 2 de ovino. Si sacáramos el pescado para entender un poquito más la magnitud del problema, estaríamos hablando que la carne de cerdo es el 67% del total de la carne, excluyendo pescado, que consumen los chinos. Así que si uno mira que China es la mitad de la carne de cerdo producida en el mundo, y que dentro del consumo de los chinos, el cerdo participa en el 67% del consumo de lo que nosotros llamamos carnes, entenderán que lo que está pasando hoy con la fiebre porcina africana en China, que ya se estima una pérdida de alrededor del 30%. A ver, vuelvo a repetirlo porque es una cifra impresionante. 30% del total de la producción de China, que significa en grandes números el uso de la producción mundial, ya lo dan por perdido para el año 2019, en función de la cantidad de cerdos que han tenido y que están sacrificando. Peor noticia que está ocurriendo es que no conocen el final, porque no tienen solución para parar. Lo único que están haciendo es sacrificar para limitar, para ver si lo pueden parar, pero no resolver el problema. Que el problema aún, todavía, no tiene final y puede ser aún más grave. Déjenme, digamos, darles algunos tips de lo que estamos diciendo. Bueno, esto recién lo dije, China produce el 48% de la producción mundial, ya importó el año pasado para completar su consumo, además de lo que produce, 1,5 millones de toneladas, que es el 20% del comercio mundial. El Rabobank, que fue el primero que hizo una estimación, digamos, y puso a la luz esto que estaba ocurriendo. Por Rabobank entendemos que es el banco, digamos, holandés agropecuario más importante del mundo, que hace proyecciones bastante precisas y muy serias. Víctor, ¿me escucha? Ya estando de la producción, ¿sí? Sí, una consulta. Puede ser que alguien en su casa esté usando banda ancha, que algo haya cambiado en su casa. Puede ser también el horario, que a veces, en la medida que nos acercamos a la nochecita, la gente dispara más uso de internet y eso hace bajar un poco la calidad de la conexión. Pero si algo cambió en su casa, lo estamos escuchando un poquito entrecortado, simplemente por si puede hacer algún chequeo. Si no, no tenemos mucho para hacer. Tenemos de la conexión, pero si alguien lamentablemente está Netflix, en casa no. De repente puede que eso nos esté complicando. ¿Sí? Capaz que no, que es el horario, insisto. No. A veces, ¿no? A la noche es cuando todos usamos esto con más ganas, y bueno, puede ser eso. Simplemente para que sepa que lo estamos escuchando por momentos un poquito entrecortado. No sucedía al inicio de la charla, si lo puede verificar. Sí, no hay nadie en casa. Bueno, entonces, San Internet. Con lo cual estamos en el horario complejo. Hablo un poco más. ¿Me escuchan ahora o sigue mal? Sí, por momentos. ¿Hola? Con delay. Sí, lo escuchamos.
Bueno, ustedes me paran cuando quieren que vuelva a explicar algo. Correcto. Yo estaba hablando ahora de... ¿Perdón? Digo que sí, correcto. ¿Sigo? No sé qué sí, hacer. lo interrumpo si veo que perdemos el hilo. Correcto, sí. Adelante, Víctor, gracias. Ok, perfecto. Bien, bien. Lo que estaba explicando entonces, después de haber mostrado las dos tortas con la importancia de lo que significa la carne de cerdo en China, tanto a nivel de producción como a nivel de consumo, les estaba diciendo que Rabobank, que es un banco holandés, el más importante del mundo, que realiza análisis y proyecciones muy, muy ajustadas, está, como les dije, diciendo que por lo menos a la fecha se espera una pérdida del 30% de la producción de carne de cerdo, que esto va a significar entre 13 y 15 millones de toneladas menos de oferta para su propio consumo, para tener una idea de la dimensión, el total de las exportaciones de carne de cerdo el año pasado, 9 millones, es decir, que estamos hablando de por lo menos 50% más de pérdida de oferta interna de todo lo que se comercializó en el mundo el año pasado, razón por la cual no existe en el mundo la más mínima posibilidad de ofrecerle a China o compensarle la pérdida que está teniendo en la oferta interna. Esto significarán dos cosas. La primera va a significar seguramente una caída en el consumo de carne de cerdo de los propios chinos, por imposibilidad de tener acceso. Y la segunda, la que ya todos los analistas están poniendo cada vez más firmeza en esto, es una suba significativa, no solamente de la carne de cerdo a nivel mundial, la propia que va a importar China, más la que se comercia en el resto del mundo, sino del conjunto de las carnes. Porque lo que están diciendo es que ante la imposibilidad de que el mundo pueda proveerle en los volúmenes requeridos carne de cerdo, van a incrementar la demanda y por lo tanto los precios del resto de las dos carnes, yo diría que acompañan al cerdo, que es en términos de volúmenes el pollo y el vacuno. Ya para que tengan una idea de valores, en la semana de abril, la primera semana de abril, ya pasaron 3, esta sería la cuarta semana de abril, estamos cerrando la cuarta semana de abril, el precio de la carne eternamente el 36% en un año, comparado con la misma semana de un año atrás, en un país cuya inflación anual no supera el 2,3%. Es digamos, un nivel de impacto en la economía, en los costos y en los precios que muestra la magnitud del problema. Y por lo tanto, insisto, solo podemos esperar un incremento en la demanda de todas las carnes, incluyendo la carne vacuna. Y de los precios de importación. Desde ya que uno de estos con dos ojos de que llegue al o el eje o el ojo de la oportunidad de poder venderle carnes no solamente de cerdos, que ya se abrió el mercado, sino de las otras carnes en mayores volúmenes y mayores precios. Les pregunto si me están escuchando bien hasta acá. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Con voluntad vamos. Bueno, lamento que Internet no nos acompañe. Cuando miramos ahora, perdón, voy a hacer un comentario también que es importante. La semana que acaba de finalizar, el secretario de Agricultura, Echeverre, acaba de estar en China y obtuvo yo diría, en un raíz totalmente exitoso y totalmente extraño para las velocidades chinas, no solamente abrir el mercado de la carne de cerdo para Argentina, sino que habiliten a 20 plantas, que incluyen mayoritariamente de vacuno, pero también 3 de cerdo y creo que 5 de aves, y solo se explica este éxito, más allá de, por supuesto, la gestión realizada y el buen trabajo que se está haciendo con China,
se explica por la absoluta necesidad de importar carne que tiene China. Significa que se hayan abierto 20 plantas más a las 22 ya existentes, que va a haber muchos más operadores en el mercado, comprando o saliendo a comprar u ofreciendo compras de ganado con destino a China, y esto, visto desde el corazón ganadero, solo termina siendo aumento de precio. Así que a este punto les quiero redondear lo primero que les comenté, de que por efecto de la baja y la disponibilidad del maíz y la baja de precios, la invernada está a semanas de tener un fuerte incremento de precios. Le agrego que estamos acá a días o semanas de un incremento también interesante de precios por parte de la exportación, y acá les doy una fecha. Dentro de 2 semanas se realiza la principal feria de alimentos que tiene China, que se llama CIAL Shanghai. Ahí van a estar presentes todos los operadores argentinos y todos los operadores chinos, entre otros tantos, y seguramente a partir de ese momento se va a poner nuevo mercado, se van a pactar nuevas operaciones de exportación, y ahí vamos seguramente a demanda sobre un mercado que, como les dije al principio, de existencias, de vacas que ya vienen siendo cada vez hay menos porque la faena ha aumentado, o de novillos que no es el mercado. Así que visualizo, digamos, una disrupción en el mercado, tanto en la demanda como en la oferta de todos los precios. Analícenlo, piénsenlo, vean cómo lo pueden capitalizar. Ahora voy a darles un par de datos, digamos, vinculados a las exportaciones, todas las que se hicieron el año pasado, y los países cómo participaron en este volumen. Ahora ya lo estamos viendo, para ver cómo China el año pasado ya era el 55% del total de las exportaciones argentinas en volumen, cómo cayeron todos los demás. Fíjense, Unión Europea, 200, Chile, que siempre fue un referente, menos del 10, Israel, histórico importador de carne argentina, apenas con el 6%, o Rusia con el 12%. El primer trimestre nos muestra esta evolución. Fíjense, China ya es el 67% del volumen total exportado por Argentina, sin tener todavía el impacto de lo que les acabo de relatar, de lo que está pasando en China con la fiebre porcina africana, de modo tal de que yo les diría, ya en este punto, China se va a transformar, si no pasa ningún cisne negro por ahí, digamos, en el gran importador casi excluyente, por supuesto acompañado por Unión Europea, Chile e Israel como complemento de las carnes argentinas. Esto está a días, semanas de crecer, de presionar en la demanda y mejorar los precios. Me parece que es un momento, Camila, casi, si lo hubiéramos elegido no podría haber sido mejor para estar analizando lo que pasa en el mercado de carnes, porque probablemente hace 2 o 3 semanas atrás no hubiéramos tenido la información de la gravedad y la magnitud de lo que está pasando y cómo puede impactar en nuestro negocio. Yendo a un gráfico simplemente para que les quede claro cómo, de alguna manera, pasado el periodo del 2012 al 2015 de bajo nivel de exportación, que lo vimos creo que en el segundo gráfico, que teníamos un 7% de participación de exportaciones, como a partir del 2016, 2017 y a lo largo de los meses del 2018 hasta marzo del 2019 ya estamos hablando de que la participación de las exportaciones supera el 20%, el 21%, y les diría que a raíz de lo que les acabo de mencionar con China, este año probablemente las exportaciones superen el 23-24%. Con esto lo que quiero de alguna manera es marcarles es que hasta ahora hemos venido muy enfocados en el mercado interno, y no digo que no haya que hacerlo, ni mucho menos, pero me parece que es hora que empecemos a pensar que el destino, el futuro y las grandes oportunidades van a venir por el lado de las exportaciones, con independencia del tipo de cambio del gobierno que venga o de la macro, que de por sí no es demasiado estimulante.
En este contexto termino resumiéndole que a todo lo que ya tenemos y que nos ha hecho llegar a estos volúmenes de exportación, en China ya tenemos aprobado el ingreso de la carne enfriada y congelada con hueso, que esto es un valor adicional muy importante. Y el cambio de protocolo sanitario que era el necesario ya se está poniendo en marcha con el plan de tuberculosis que se va a anunciar en las próximas semanas o meses. Por lo tanto, Argentina va a estar libre para entrar con carne de alto valor y de alto calidad. Ya estamos abiertos en Estados Unidos con 10 plantas, lo mismo en Canadá, algo que el año pasado esperábamos que ocurriera, ya está funcionando, y muy interesante, ya estamos exportando desde la Patagonia. Es cierto que es un volumen muy chico porque ahí hay muy poco ganado en función al total del país, pero estar abiertos y estar cumpliendo implica una puerta abierta para en los años el resto del continente argentino. Se está trabajando muy bien y muy rápidamente con avanzar con Corea del Sur, siendo Japón y Corea del Sur la mejor mercado internacional en términos de precio y de valor agregado, además de volumen. Están comprando cerca del 18% del total de lo que se comercia en el mundo. En México por ahora va lento, pero se está trabajando. Y la cuota para aquellos que hoy están trabajando en ello, le diría, lamentablemente, va a haber una reducción de la cuota total tales, va a haber un porcentaje probablemente de casi un 30% que Europa le va a conceder a Estados Unidos, que eso se va a reducir del volumen que pueden entrar el resto de los países oferentes, entre ellos Argentina. Va a seguir siendo un negocio muy importante, pero va a haber que estar trabajando muy finitos en la venta. No va a fallar a antes de que sea una característica especial, que es primero que llega, primero entra. Cuando se cumplen las 12.500 toneladas, la tonelada que sigue paga una fortuna, otra tonelada, lo cual, digamos, es una cuota que va a perder, no digo el atractivo por tiene, sino por la complejidad de no llegar fuera de tiempo. Víctor. Y por último, un tema que habíamos hablado el año pasado, es... ¿Hola? Sí, Víctor, yo repetiría Canadá. ¿Hola? Repetiría, por favor, Canadá, Japón y Corea se entendieron, México también, y cuota 481. La 481 no se entendió. Perfecto. Gracias, Camila. Voy más despacio. Canadá está abierta, está operativa, con 10 plantas, al igual que Estados Unidos. Se están haciendo negocios recién ahora. Durante el mes de marzo prácticamente hubo, digamos, temas más burocráticos de aprobación de etiquetas y de algunos protocolos. A partir de abril empezaron algunos negocios tibiamente, lo veremos desarrollar de manera intensa a partir seguramente del segundo semestre de este año. Es muy interesante. Permite combinar un delantero un delantero kosher a un valor de casi $1.000 más por tonelada de lo que paga Israel. No lo comenté, lo comento ahora, con lo cual es un muy buen integrador con otros destinos, como puede ser, por ejemplo, Hilton, o como puede ser, por ejemplo, China. Japón y Corea lo entendieron. Cuando voy a la 481, lo que les mencionaba es que Estados Unidos le puso un panel en la Organización Mundial de Comercio a Europa, reclamándole que esa cuota se la había concedido Europa a ellos para compensarlos el tiempo que los que habían estado afuera del mercado europeo por producir animales con promotores de crecimiento. Esta discusión en Estados Unidos se la ganó Europa, por lo cual Europa le dio en compensación 48.000 toneladas para ingresar libres de arancel, con arancel cero. Esto ocurrió hace 6 años atrás. Cuando Estados Unidos comienza a exportar a Europa, los países que le estaban exportando, pagando
a través de la cuota Hilton el 20% o exportándole por fuera de cuota pagando mucho más, Europa consideró el reclamo de que estaba siendo afectado el resto de los países abastecedores y los incluyó dentro de esta cuota junto con Estados Unidos. Son 6 países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina, que hasta ahora venían trabajando, cumpliendo los trimestres de 12.500 toneladas cada uno. Primero llega, primero entra, esto es el mecanismo de esta cuota. Por lo tanto, las cuotas tendían a cubrirse, estas 12.500 toneladas, entre los días 20 o 25 del primer mes o del primer de cada uno de los trimestres del año. Arranca en enero, termina el 31 de diciembre. Y en este sentido, digamos, lo que ha ocurrido es que Europa le ha concedido ahora a Estados Unidos, se supone que cerca de 1/3 de esta cuota solo para ellos, que ya no la va a tener que pelear con otros. Por lo tanto, la cuota de 48.000 toneladas probablemente baje a 30.000 toneladas. Y ahí hay jugadores que están muy bien afianzados, como Australia y Uruguay, en ese orden, o yo diría casi par y paso, son los principales usuarios de esta cuota. También Argentina ha crecido mucho. Lo que va a ocurrir es que el lapso para ingresar dentro de esta cuota sin pagar, digamos, el arancel lleno, que era de 20, 25 días desde el inicio, probablemente se acorte a 10 o 15 o tal vez menos, y eso va a hacer que quienes participen, productores o frigoríficos, van a tener que estar trabajando con ventanas muy chiquitas, muy afinadas, para que el producto, digamos, que se genere, que finalmente llegue a Europa, no llegue una hora tarde o un día tarde en este tema del cupo asignado. Así que simplemente una reflexión. Esto se va a poner en marcha el 1 de enero del 2020, así que seguirá siendo una cuota interesante, muy interesante para los que hacen feedlot, pero va a haber que trabajar, yo diría, ya no con días, con semanas, sino casi con horas. Y por último, termino hablando del Mercosur de Europa, que el año pasado teníamos la expectativa de que se firmara este tratado de libre comercio, que podría significar casi otra cuota a Hilton más, pero con 0 arancel para Argentina. Lamentablemente, por los cambios políticos, primero en Brasil, después los cambios políticos en la propia Europa, primero en Francia, después en Brasil, etcétera, etcétera, no se ha logrado. Ahora hay alguna pequeña luz en las conversaciones que se están dando entre los presidentes de Brasil y Argentina. Uruguay acompañaría, y en las conversaciones, en el fondo, lo que están diciendo es, sigamos con el Mercosur en los beneficios intra-Mercosur, pero no limitemos a los países que participan del Mercosur a eventuales convenios o negociaciones o acuerdos bilaterales o con regiones o con países. Así que, digamos, esto se cayó. Me parece que hay una nueva luz que tal vez nos permita a nosotros o a los otros integrantes del Mercosur hacer acuerdos bilaterales con regiones o con países que puedan mejorar lo que se llama el costo de ingreso, que es muy alto cuando exportamos por fuera del Mercosur. Yo con esto termino mi charla. Seguramente van a quedar muchas preguntas que me van a ayudar incluso a mí a ampliar o a corregir o a tocar temas que no toqué en la presentación, pero simplemente les quería hacer 2 o 3 reflexiones. La primera reflexión: este año, en términos del costo de alimentación por la disponibilidad del maíz, va a ser significativamente diferente del del año pasado, con independencia del tipo de cambio. En relación, estoy hablando al costo del maíz respecto del precio de venta del producto final. Esto va a impactar en el precio de la invernada, que hasta ahora no se está viendo, pero lo veo en semanas, a poco que el maíz que está en planta vaya a una bolsa o vaya a un silo. Y el segundo tema, yo creo que tal vez el más importante, y me alegro de que hayamos tenido esta oportunidad hoy de tener esta charla, de la disrupción que va a generar en el comercio internacional, en la demanda y en los precios de todas las carnes, el grave problema que está teniendo China con la peste porcina africana. Así que quedo a disposición.
lamento lo de Internet, nos excede a todos, estamos en este país. Sí, tal cual. Ya no llegará la conectividad plena. Todo llega, todo llega. No perdamos las esperanzas. Sí. Víctor, gracias. Ahora recuperamos conexión, lo estamos escuchando muy bien, muy fluido. Así que por ahí es buen momento para empezar con las preguntas. Si hay alguna parte de la presentación que les parece que tenemos que repetir, lo podemos hacer. Las preguntas nos pueden pasar por WhatsApp, el canal lo tienen. También a través del mismo software que estamos usando, en la solapita preguntas. Si alguno de los que me acompaña se anima, quiere aprovechar este ratito y arrancar con alguna pregunta, lo puede hacer. Ya tenemos el primero. Paso micrófono, Víctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Víctor. Hola, Víctor. Sí, escucho perfecto. Buenas tardes, habla Julio Vioca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, con respecto al porcentaje de faena de hembras que comentaste al principio, estamos en un porcentaje del 41% de la faena total son hembras las que se están faenando. Y de esa cantidad de hembras, un 18% son vacas. Comparto con vos el tema de que estamos en una posible liquidación de vientre. Yo te diría que, viéndolo un poco de acá del interior, creo que es una muy clara liquidación de vientre. Y la causa que veo es por falta de financiación. O sea, cuando el productor agropecuario no tiene financiación bancaria lógica, una vaca de medio diente que le sale vacía no le da la oportunidad de otra vez poderse preñar. Y ante un mercado internacional que, por lo que vos estás diciendo, va a estar ávido de carne, estamos cometiendo un error tremendo en el aspecto de que estamos liquidando vientres cuando necesitamos retener vientres, y con estas tasas que tenemos hoy es imposible llegar a lograr una retención de vientre. ¿Qué opinás vos al respecto? No, coincido 100%. Es la principal razón por lo que está ocurriendo, yo diría lejos la principal razón. Me parece que no hay otra alternativa, el productor se tiene que financiar y frente al muy buen valor de la vaca de descarte, prefiere vender esa categoría y a lo mejor retener otras que tienen más futuro en el campo. La buena noticia es que estamos haciendo esto con buenos precios. Y a veces hemos tenido otras épocas en que hemos liquidado a valores ruines. Por lo tanto, diría, gracias a Dios, gracias a China y gracias a las exportaciones, tenemos que tomar esta decisión que no nos gusta, pero por lo menos nos compensa con un buen valor. Parecido. No, es de los torneos. Relacionada con lo anterior, tenemos una pregunta que nos llega por el software, esta vez Damián Hindlin, de Pringles. Con la venta tan importante de vacas a China, donde según datos muchas vacas a matanza estando preñadas, ¿hasta dónde podría influir tan importante venta en la oferta de terneros en el próximo año? No, eso es un fake news, como se dice ahora, una noticia malintencionada. No importa el origen, todos sabemos quién la difundió, no es real, no está ocurriendo eso. Pudo haber ocurrido y pues siempre ocurre, no en magnitudes superiores a las habituales, y hay intencionalidad política en esta información. La verdad es que lo que se está viendo en general en los campos, que el productor sí está haciendo, es que termina el tacto, el veterinario va al corral de las vacías o las rechazo por la causa que sea, y al instante agarra el teléfono, llama al fletero y le dice: cargamos mañana con destino a frigorífico tal o a líneas. Lo que están haciendo es liquidando todo aquello que es principalmente y centralmente rechazada por las causas que sea, por petición o por Estado, o por lo que sea. No es real ese dato que se ha publicado, lamento que se publique, es un año político y debemos acostumbrarnos a leer dos veces la noticia. Perfecto.
Gracias, Víctor. Tenemos otra. Víctor. Yo estoy atento. Evidentemente, estos gráficos, como todos sabemos, se ha elevado muchísimo la demanda de carne de Asia, hacia Argentina, ¿no? Pero la calidad de carne que consume Asia es bastante diferente a la que ya todos conocemos de la Unión Europea, o sea, es una carne de menos valor. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que, dado en el gráfico que vos nos has mostrado, posiblemente haya una reducción de la cuota quinto en Europa? ¿Cómo ves vos la posibilidad de que la cuota quinto, esa calidad de carne, se pueda colocar en esos valores en Asia? Te agradezco la pregunta, muy buena, no lo dije, así que me permite completarlo. Sí, claramente lo que va a China y a Rusia, en menor escala, pero si uno suma los dos es arriba del 70% del volumen exportado, es vaca. Y es vaca, te diría, mayoritariamente manufactura buena, o carnicería, como le dicen los frigoríficos ahora. Y claramente lo que va a Europa, lo que va a Chile, lo que va a Israel, en Europa e Israel van combinados, es novillo, que es la carne de calidad. Ahora, el gran desafío que tenemos es claramente cómo hacemos para ingresar carne de calidad en China, que sí compra. Lo que pasa es que no le compra a Argentina porque recién, como yo mencionaba en este primer puntito, no sé si lo están viendo, China recién ahora vamos a empezar a ingresar con carne enfriada y congelada con y sin hueso. Y es en la carne enfriada donde claramente va a ir el novillo al estilo de lo que va a Europa. La buena noticia es que China hoy, para Australia y Estados Unidos, que es a quienes les importa esta calidad de lo que conocemos como el rampalón, los bifes, el lomo y el cuadril, le está pagando en relación casi 40% más caro de lo que nosotros vendemos a Europa. O sea, está la oportunidad, la iremos a aprovechar, no lo hemos hecho hasta ahora porque no estamos habilitados, si bien está el protocolo firmado, no está todavía disponible. Espero que en el segundo semestre de este año empecemos a exportar esto y coincido contigo, el desafío no es vender carne de vaca, que está bueno que lo hagamos, sino vender carne de calidad, no solamente porque nos prestigia, sino porque ahí está la diferencia de valor. Vamos con otra. En esta oportunidad el ingeniero Hernán Arispe nos pregunta si usted sabe, Víctor, si existe un plan estratégico para compensar este desastroso destete del 60% a nivel país. Qué buena pregunta. No. me río por no llorar, disculpa al que hizo la pregunta. No, la verdad es que siempre estamos corriendo el largo plazo en la Argentina, lamentablemente desde hace mucho tiempo, es la semana que viene o el mes que viene. Y no hay, si bien hay medidas que tenderían o que podrían tender, no existe ese plan estratégico como tal. Es absolutamente imprescindible que lo tengamos. Está muy claro que el precio, en la medida que mejore y mejore la rentabilidad del criador, va a empujar más inversiones, va a empujar más alimentación a la vaca, que es el principal problema de la baja productividad por vaca. Digamos, la vaca no tiene terneros porque no se alza, porque no le damos de comer adecuadamente. No digo en la provincia de Buenos Aires, pero digamos en regiones mucho más adversas y mucho más limitantes. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido ya a esta altura del partido ese plan. Siempre estamos corriendo con la urgencia y nunca nos dedicamos a parar la pelota y pensar en lo importante. Así que tomo su pregunta y me sumo a ella. Es absolutamente impecable. Gracias, Víctor. Valcarce, ¿tiene alguna pregunta? ¿La pasamos? ¿No? Lobería tampoco. Lobería está tratando de... tiene alguna dificultad para conectarse. Por ahí, si hay algo... ¿Qué pasará con el valor de la soja ante el problema que tiene China? Nos
preguntan. Acá no alcanzo a ver quién. Qué buena pregunta. Hoy justamente que estuve con esta empresa de corretaje tan grande, eso no es algo relativamente nuevo. Lo que les dije de la carne y lo demás son todas presunciones o análisis. Y claramente, muy probable que tenga algún impacto. Ahora, mi reflexión de hoy, que se las transmito, pero es absolutamente de nariz, de conocimiento, es los animales, ya sea el pollo, el cerdo o el vacuno, que se produzcan para compensar la caída en China, también van a necesitar de soja y maíz, sea ya no en China, sino en otros países. De todas maneras, seguramente puede llegar a tener algún efecto en el precio. A poco que esto que hablamos hoy se profundice y se transmita en el mercado. Lo repetimos, ¿no? Sí. Sí. Víctor, vamos de nuevo con esa pregunta, por favor, porque no entendimos la respuesta. Bueno, la voy a tratar de hacer un poquito más corta y recuperamos conexión, más clara. Estamos bien. Sin ninguna duda, ahí vamos bien, bueno, sin ninguna duda, la caída de la producción porcina en China implicará menos importación de carne, de grano o harina de soja, y maíz, por supuesto. Mi reflexión esta tarde con un corredor importante, que hablábamos este mismo tema, que no hay todavía una proyección clara de cuánto y cómo puede impactar, es que la carne que se produzca en otros países con destino a China para compensar esta caída, seguramente va a necesitar soja y maíz más de lo que tenía previsto. Pero la verdad es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que analizarlo y que va a impactar seguramente en el precio de la soja y del maíz. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cómo funciona la nueva categoría de torito macho entero joven para el mercado de exportación? Bueno, en el único mercado que no está habilitado, o los únicos mercados que no están habilitados son para Europa, dentro de Europa, cuota 481 y cuota Hilton. En todo el resto, China, Estados Unidos, Canadá, la propia Europa fuera de cuota, Chile, Brasil, no hay ninguna limitación. Gracias, Víctor. Preguntarle qué pasa en los gobiernos. No, eso lo dijo. Sí, algo dijo. Cambio de gobierno. ¿Qué pasará ante cambio de gobierno? Paso el micrófono. Espero las paso. Está bueno. No, déjenme hacerles un breve comentario. Y adjudíquenle a mi respuesta deseo y voluntarismo. Pero bueno, es una reflexión al fin. Hay dos cosas que han ocurrido respecto a la carne vacuna, estoy hablando particularmente. No tengo duda de que, y esto sí no es bueno, no tengo duda de que gane quien gane, con el nivel de deuda y con el nivel de déficit que tiene la Argentina, las retenciones dudo que las saque, aunque quede el mismo gobierno. Esto lo digo yo, me hago cargo y quede en casa. Dudo que quiten lo que está hoy. No van a poder porque no tienen forma de cubrir los déficits y los compromisos externos. Si no ganara este gobierno y ganara otro, cualquiera sea el signo, creo que incluso se pueden incrementar. Tampoco garantizo que ganando este no lo hagan, pero en todo caso hay alguna esperanza. Respecto de la carne vacuna en particular, y pensando en una vuelta de un Moreno para ponerle una figura, un dibujo a un personaje nefasto, yo diría que difícilmente pueda haber lugar para eso. Primero, porque ya quedó muy demostrado que la mesa de los argentinos se destruye si no hay exportación. Esto ya creo que hasta el último que dudaba ya no lo duda. Y lo segundo, que es muy importante, el crecimiento en la producción de carne de cerdo y pollo en la Argentina minimiza de alguna manera el impacto de una eventual caída en la oferta de carne vacuna para el mercado interno. Y esto es algo que lo estamos viendo en los últimos años y no lo vimos en el pasado. Por lo tanto, creo que cualquier medida intervencionista
no va a llegar a los niveles que tuvimos en el periodo 2005-2015. Víctor, nuevamente Julio Biosca. Por el panorama que nos presentás, estamos ante una gran posibilidad de darle valor agregado a la soja. Tu charla sobre el mercado ganadero, creo que tendríamos la gran oportunidad de empezar a hacer una cría de cerdo importante, porque dada la fiebre porcina que existe en China, que va a haber una producción de 10 a 15 millones menos de toneladas de carne porcina, ¿de dónde va a sacar Asia la carne porcina que consume, que es uno de los es el porcentaje más alto, casi junto con el pescado? O sea, sería bueno fomentar la cría de cerdo para exportación y darle valor agregado a la soja. Sí, Julio, mira, en realidad la carne de cerdo está lanzada. Yo ya lo dije en nuestras presentaciones, hoy no hablé de eso, pero ya todas las inversiones realizadas, puestas en marcha, te aseguran un crecimiento equivalente a 2 kilos por habitante y por año en la Argentina por los próximos años. Y ya hoy es el 16, 17 kilos por habitante y por año, que es significativo. Las exportaciones todavía en la Argentina hasta hoy no son significativas, 20.000 toneladas era el estimado para este año. Me parece que todo esto hay que romper el papel y hacerlo de nuevo, si es que efectivamente el protocolo que firmó Echeverría la semana pasada se pone en vigencia, activo, real, no solamente un papel rápidamente. La Argentina produce entre 600 y 700.000 toneladas de carne de cerdo y está lanzada a producir mucho más, pero claramente esto podría ser una palanca fenomenal para que más gente se entusiasme en esta inversión. Yo creo que además de esto que está pasando en China, la carne de cerdo estaba llamada a ser un poco el reemplazante de un volumen importante de la carne vacuna en la Argentina. El mercado de vacunos para exportar es muy grande. Así que sí, definitivamente, si venía bien o venía con algún entusiasmo, me parece que esto va a ser una gran palanca. Voy con otra. Estancia El Bonete, que es la segunda. Si tiene datos objetivos de cómo fue el porcentaje de destete nacional, teniendo en cuenta los problemas climáticos que tuvieron los lugares donde está la cría. Sí, tengo el dato, no está publicado, se va a publicar en los próximos días, es extraoficial, no lo voy a dar en detalle por respeto, digamos, a que no lo hayan publicado, pero ya no soy el único que lo conoce. Afortunadamente vamos a tener más o menos la misma cantidad de terneros que el año pasado, es más, creo que va a haber 100.000 más. Como resultado, si bien es cierto que hubo una sequía importante e inundación en una parte de la Argentina durante el verano, bien es cierto que hubo un volumen de vacas a servicio mucho mayor que en los años anteriores, que después lo vimos en la faena en el segundo semestre, pero en todo caso, como dije, me parece que se faenó vaca que no estaba preñada, se está esperando en función de las vacunaciones y las declaraciones en el, ¿cómo se llama? Me sale RESPA, pero no es el RESPA, es en el SIGICA, o el SIGSA, perdón, del SENASA, vamos a estar igual o mejor que el año pasado. Eso es un dato buenísimo. Y el segundo dato, no publicado, pero sí, digamos, un poco de lo que uno recorre y habla con los veterinarios y los productores, estamos 3 o 4 puntos arriba en preñez de lo que tuvimos en los años anteriores, lo cual es una buena noticia de cara a los destetes del 2000. Repetimos, ¿no? Si puede pasar la cifra. Repetimos la última, por lo menos la cifra, los porcentajes para esta última respuesta, Víctor. La última respuesta decía que los datos, digamos así, informales de comentarios de veterinarios que hacen muchos tactos y de productores de cierto nivel, que este año estamos esperando 3 a 4 puntos más porcentuales de preñez respecto de los años precedentes.
lo cual es un muy buen dato de cara a la oferta o a la disponibilidad de terneros del año que viene. Bien. ¿Cómo está el mercado internacional de cueros y menudencias? Menudencias muy bueno, cueros no existen. Destruido, un desastre. Bien. ¿Qué va a pasar con los vientres? ¿Los precios siguen retrasados? ¿Qué va a pasar? Y habría que preguntarle a Duhovne o al presidente del Banco Central que nos cuente si van a mantener esta tasa del 70%. No hay ninguna inversión de largo plazo viable en la Argentina. El día que la tasa sea compatible con la rentabilidad del negocio, seguramente empezaremos a retener vientres. Hoy todos los negocios que se pueden hablar son negocios cortos dentro del año, los más cortos aún, los que tienen que ver con la compra del novillito o de la vaquillona para encierro en el corral, o los un poco más largos, que son los que tienen recría adicional. Pero la verdad es que la pobre vaca de cría hoy vale menos que una vaca de faena, y vale menos realmente, ¿no? Una vaca que cría de edad media, digamos, no hablemos de la nueva ni de la vieja, ni de la CUT, vale 20, 21, 22 mil pesos, que es lo que te pagan hoy a faena, y encima la del vientre la tenés que vender con plazo y la otra te lo pagan a 1 o 2 semanas vista. Algunas preguntas más que llegan respecto de China. Volvemos un poquito para atrás. Si van a comprar novillos, ya que por ahora compran vaca en conserva sola, esta contradicción que hay con lo que usted opina respecto de la exportación y que estamos matando tanta hembra, temas que tangencialmente ya fueron tocados. Bueno, la respuesta creo que se la di a Julio. No sé quién me hizo la pregunta respecto de si había chance de vender carne de calidad o de novillo en China. La respuesta fue sí. Y justamente, no sé si ustedes están viendo la pantalla de mi PowerPoint o no, pero ahí lo que tengo habla justamente de China, el ingreso de carne enfriada y congelada con y sin hueso, que va a empezar a funcionar en breve, y eso es lo que viabiliza un muy buen valor para la carne de novillo. Y mencioné que China es compradora de carne de calidad para sus restaurantes de alto nivel, se los importa a Australia y Estados Unidos y está pagando 40% más caro de lo que nosotros le vendemos a Europa dentro de la cuota GI. O sea que hay una oportunidad fantástica. Bueno. Pareciera, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Esperamos unos segundos más. Yo aprovecho a pasar otra vez el dato de este curso teórico práctico de inseminación artificial en bovinos destinado a operarios rurales que ofrece EATA conjuntamente con la Chacra Experimental de Barrow, 14 al 16 de mayo. El curso arancelado, se entrega material y certificados, dato que nos pasaron de la Chacra, que viene muy al caso, si lo quieren considerar. No sé si ya nos estamos despidiendo, unos minutitos más. ¿Alguna otra pregunta? ¿El periodista presente? No. ¿No? Es un tema que ya traté justamente esta semana. Bien. Víctor, impecable. Internet nos hace poner un poco nerviosos a todos, pero bueno, logramos el objetivo, que es cuidarlo, que esté en su casa, que nos hable desde allá, que no se exponga en la ruta, esa parte también la vemos, así que nos encanta. Y nos encanta que se conecten desde sus casas. Tenemos alguna foto muy divertida de alguien que se está tomando un vino con su esposa. Y convive. Claro, y se está disfrutando de la casa, así que esto tiene un lado muy, muy positivo. Así que nada, seguiremos en contacto. Si hay más preguntas, las vamos a pasar por mail. Le mandamos un cariño grande a todos los que se conectaron nuevamente. La charla queda grabada y la vamos a viralizar, a compartir por todos los medios que tenemos disponibles. Así que la van a poder compartir. Gracias nuevamente, Víctor. Un cariño enorme y el aplauso va por hablado, porque no llega de otra forma. Bueno. Gracias a ustedes por el esfuerzo, por la invitación, por el interés y por compartir estos temas, y me congratulo con el momento que elegimos para la charla, que obviamente no tenía pensado que estuviéramos viviendo un momento tan disruptivo
y tan interesante para transmitir estas novedades. Así que, muy abrazo a todos y nos vemos la próxima. Un cariño para usted. Acá tenemos a alguien que nos felicita, lo felicita por el webinario y nos piden que compartamos la presentación. Así que siguen llegando algunos comentarios por el programa. Gracias y cierro la sala. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.